¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a compartirles mi predicción de la lista de cartas prohibidas ilimitadas que tendría que ser entregada para abril de 2025. De eso se va a tratar el video, así que vamos allá. Para justificar de mejor forma los movimientos, primero vamos a hablar un poco sobre los productos que tenemos a futuro y también un poco sobre el juego competitivo. Para los productos que tenemos a futuro tenemos para abril el Quarter Century Stampede, producto de reimpresiones. Para mayo tenemos el set principal Alliance Insight. Para junio tenemos el Battles of Legend Monster Mayhem y para julio tenemos la entrega de Duelist Advance. Sobre estos dos de los cuatro productos se están entregando en su mayoría reimpresiones, por lo cual estos no van a tener mucho impacto para el juego. Por la parte de Alliance Insight conocemos las 80 cartas que llegan desde UCG y si bien hay cartas que van a ser muy importantes porque son soporte directo para las estrategias más dominantes como Raizil y Malice, realmente no hay algunas otras cartas que se vean más importantes. Esto incluso podría explicar la razón de por qué solo 2 meses después vamos a tener la entrega del siguiente set principal con Duelist Advance, que al momento de hacer este video no conocemos por completo el contenido. Lo otro es hablar un poco sobre el juego competitivo, y hace unos cuantos días entregué el análisis del meta para el mes de marzo, en el cual cubrimos básicamente todos los torneos importantes que han sucedido en 2025. Como un resumen, Raizil y Malice han dominado por completo, Raizil llevándose las victorias por completo, Malice pisándole los talones y algunas otras estrategias que han llegado a robarse torneos, han tenido buena representación o es una promesa a futuro, como Mermaid Atlantean, Blue Eyes, algunas anomalías como Fire King y mucho más, pero en definitiva, el formato se siente más que resuelto con Raizil a la cabeza y Malice siguiéndole muy de cerca. Habiendo dicho esto, vamos con los movimientos. Primero, para las prohibidas, aunque no más importante, algo se debe de hacer contra los decks de agua, especialmente contra Mermaid Atlantean. Estos no son como que hayan dominado el formato de ninguna forma, no obstante tienen interacciones que se consideran muy injustas, y estas hemos visto que a lo largo de la historia, aun cuando no son la cima del meta, conocimiento de la mano o meterse con esta ha sido algo que no le ha gustado a Konami. Sumado a esto, conocer qué piezas tiene el oponente y cómo opera el deck optimiza demasiado sobre cómo se debe jugar, dónde se usan las interacciones y mucho más. Dicho esto, hay 3 opciones para prevenir o ayudar con esto. El primero es el Deep Sea Minstrel, monstruo que se permite descartar con un monstruo de agua para ver la mano del oponente y remover una carta hasta el final del turno. Este siempre ha tenido mucho potencial, pero con las nuevas capacidades de Mermaid de combos de una carta, nunca antes fue un efecto tan nocivo. Lo otro es que, de nuevo, conocer el contenido de la mano del rival es una absoluta locura, haciéndola mucho mejor. La siguiente sería ir por Mulinglesia de Elemental Lord. Este es un monstruo que se puede buscar e invocar con los combos más sencillos del deck y permite descartar 2 cartas de forma aleatoria de la mano del rival, dejándolo solo con 4 para jugar. Lo que podría considerarse un pero es perder la fase de batalla cuando se va del campo, pero ya que se puede utilizar como material de Exi para poder evitar esto, entonces solo lo mejora, o empeora, como sea que lo quieran ver. Lo último y que conecta un poco sobre cómo juega es que a pesar de que no es el único deck, tiene una facilidad increíble de ir por el toro oleoso muy pronto en el turno. No solo esto, puede invocar múltiples e incluso por otros elementos como el Mermaid King, puede sacar provecho de cómo funciona esto. Sumados otros elementos como el reciclaje de toro oleoso en un deck de solamente monstruos de agua y el hecho de que ha sido llevado por el juego más alto y competitivo gracias al uso de Bahamut Shark. Encima que el juego se ha deshecho de los negadores en tiempos recientes. Estas 3 o 4 cartas en realidad, si suman al Bahamut Shark, cualquiera podría ser un golpe definitivo, cada una con sus bondades y problemas, pero en definitiva se tendría que estar haciendo algo contra la increíble potencia de los decks de agua. Luego tengo la Necroquip Princess. Esto está pensado en dañar el motor Fiendsmith. La Necroquip Princess es una carta original de TCG que sorprendió en su aparición porque solo hizo mejor el uso del motor Fiendsmith. Su capacidad de poderse invocar de forma especial, significar un cuerpo adicional de nivel 6 para algunas jugadas como en su momento lo fue de Beatriz, o más recientemente para invocar al DDD Wave High King Caesar en el campo y proteger por completo el juego. Su capacidad de generar un robo que muchas veces los decks pueden acomodar los combos y órdenes de construcción para aprovecharlo, solo mencionando un poco lo que da. Esta no es ni de lejos un golpe significativo para lo que sería el motor Fiendsmith, no obstante este todavía debe de ser reimpreso y en cualquier producto y momento en que lo haga van a ser cartas muy atractivas para la gran mayoría de jugadores. Este movimiento debilitaría el motor pero lo dejaría intacto para que se pueda seguir usando, todavía con increíbles alcances e interacciones injustas, pero no tan bueno como en su aparición y más por ser una carta anomalía para nuestro lado del juego. También podría marcar un hito como una carta original de TCG que es prohibida antes de ser importada a UCG. De nuevo, hay mejores golpes contra Fiendsmith como la Moon of the Close Heaven o directamente algo con el nombre Fiendsmith, pero son cartas que moverán demasiado producto como para pensar en deshacerse de ellas. Sí pueden ser golpeadas, pero no al punto de que ya no puedan servir. El siguiente es el Abyss Dweller. Por años se ha sabido que esta carta tiene fecha de caducidad y le sucede lo mismo que a muchas cartas con increíbles efectos pero que no tienen un deck hogar que los lleve al siguiente nivel.
pero en el juego actual Raizil, un deck que usa exclusivamente este tipo de cartas, sumado a interacciones increíbles como de Eclipse Twins para reciclarlo del cementerio o de Plugin para darle más materiales, por fin estamos en el formato en que se siente mucho más crítico. Dicho esto, este tipo de cartas cuando están en su límite es una gran oportunidad para deshacerse de estas o esperar a que vuelvan a ser mucho más problemáticas para el futuro. No obstante, por cómo ha evolucionado el juego, es una carta demasiado genérica que hace una cantidad absurda de daño a los decks. Es muy difícil que hoy en día una estrategia no pueda tener un par de efectos en cementerio. Esto incluso es una característica de las mejores estrategias. Entre resiliencia, efectos de cementerio, efectos que flotan, aspecto que Abyss Dweller simplemente ignora o condiciona demasiado. Esto incluso es pensado a futuro en decks que aparecen y recibirán soporte que, si una carta tan genérica y potente continúa en el juego, simplemente no pueden hacer más. Lo siguiente es una elección extraña, pero es para detener una jugada de FTK. Esto es entre el número 100, el número dragón o la Catapult Turtle. Y antes de que se salgan del video, esto es porque estos facilitan la jugada del FTK. Por la aparición de las nuevas cartas Tachyon gracias a Maze of the Master, se abren posibilidades increíbles de búsquedas de cartas y el uso de nuevos efectos. En OCG, esto incluso provocó la prohibición de la Catapult Turtle, que fue la aproximación más directa y simple. No obstante, la elección del número 100 es porque hay versiones alternativas de ese mismo FTK que su constante es la capacidad del número 100 para obtener una cantidad masiva de ataque, que es lo que habilita hacer todo el daño al oponente. Ninguna de las dos cartas representan la pérdida de una carta importante para el futuro o para algún arquetipo. Si acaso, el soporte Utopia estaría perdiendo un aliado interesante, pero el deck tiene mejores capacidades que esto. Y, aun cuando las jugadas no son consistentes o el formato no los muestra mucho, usualmente las jugadas de tipo FTK son algunas que son muy castigadas por parte de TCG. Recientemente tuvimos el golpe a Gimmick Puppet a pesar de que no era la cima del meta, en el pasado tuvimos Monster Gate a través de otra de estas estrategias y son cartas que todavía hoy están en la lista. Así que, antes de que puedan arruinar algún formato o torneo o incluso si solo lo hacen en una ocasión, una de las dos cartas que lo habilita sería muy bueno que entrara en la lista. Por último, tenemos el golpe indirecto a Malice, pero que algunas construcciones han llevado. Esto es prohibir al Nightmare Griffon. Este es un monstruo genérico con un increíble efecto que no deja activar efectos de monstruos en campo a menos de que estén linkeados. Este siempre ha tenido un buen potencial para detener muchos decks, pero Malice tiene la combinación perfecta entre sus índices naturales y el requerimiento de la Boa Q de Lightless Shadow para usarlo. La idea es usar el tipo de Griffon siendo Fiend para cubrir el requerimiento de la Boa, sumado a 3 índices de cualquier link Malice. Sumados nos dan esta jugada, y poder acomodarlo en el centro del campo sacándolo de la zona de monstruo extra es un poco de lo que ha hecho de esta una jugada tan buena. Este no ha sido ni de lejos el plan de juego ideal de Malice, no es como que prohibir esta carta deje fuera al arquetipo del juego o pierda mucha potencia, pero en definitiva es una interacción que se puede hacer problemática y que este tipo de formatos son útiles para deshacerse de las cartas. Como último punto en contra, es un monstruo Light Fiend para poder ir por el combo Fiend Smith. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Bobbio, Franco Rodríguez y Diego Maldonado, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para las limitadas, primero un golpe a Malice, esto a través de Bestial Druidworm. Los Bestials son cartas de ridículo poder creadas para contrarrestar las igualmente increíbles Tearlaments. No obstante, la lista hizo su trabajo para dejar estas fuera del juego competitivo, pero nos quedamos con los Bestials. Desde ese entonces, los Bestial no han permitido que algo de atributo de luz o de oscuridad pueda ser mucho más prolífico y han sido cartas muy útiles. No obstante, Malice obtiene ventaja de remover sus propias piezas, así que no solo son cartas para castigar al rival, sino para empujar en los combos y los mismos Bestials tienen alcances increíbles. Limitar Druidworm les haría perder dos de los mejores nombres, que si bien todavía hay como acceder a este como con Luvelium o con Magnum Hood, se deben de robar y simplemente reduce la posibilidad de poder hacer esto. Todavía hay otros nombres Bestial como Boldrake o Saronir, pero ninguno de lejos es tan útil. Incluso Druidworm puede amenazar de increíble forma campos establecidos como lo es el de Raizil. Todo esto se suma para que merezca un golpe. El siguiente es un golpe directo a Raizil a través de Ext. Este, junto a Ice, son los mejores nombres del tema. Ice para poner un segundo cuerpo en campo a través de la invocación normal y Ext para generar una búsqueda, lanzamiento de un monstruo de Exial Cementerio y por lo mismo obteniendo ventaja de una forma u otra, como lo es lanzar al Mereologic Aggregator para negar los efectos de una carta boca arriba en el campo del oponente, poniendo otra carta Raizil en Cementerio para que Duo Drive tenga más uso, otras cartas como Eclipse Twins, pero la lista sigue y sigue. Limitarlo en un deck que su mayor desventaja es la consistencia ayudará a que en menos ocasiones empiece con este. También le da más valor a otras cartas que lo puedan
poner en mano para usarlo, cartas como Sword, Seventh Tachyon y Bonfire, así como también reducir la búsqueda del monstruo que este puede buscar. El gran pecado de esta carta es que empezar con esta facilita o muchas veces resuelve muchos juegos que serían complejos, y la aproximación mucho más agresiva contra Raisil es por sus contundentes resultados en todos los torneos que hemos tenido desde su lanzamiento al día de hoy. Luego la primera carta que sale es Glow Wolf. Esta es una carta que en muchos puntos ha entrado y salido de la lista por muy buenos motivos. El más reciente fue prohibirse por su capacidad de ponerse en campo de forma tan simple, ser un tuner y coexistir en un momento complejo del juego con cartas de increíble alcance como Crystron Halqifibrax. Desde ese entonces pasaron 5 años y mucho cambió. La mayoría de tuners que entraron en la lista por Halqifibrax están libres y sin un uso problemático fuera de ser útiles para sus decks hogar. Las jugadas de sincro que se consideraban más potentes se perdieron con los negadores, y si bien todavía hay increíbles cartas de sincro, estas son mucho más usadas por lo flexibles o lo obvias que son para llevar. Sigue siendo una carta increíble, pero que incluso su efecto de una vez por duelo y estar limitada no deberían de tener un problema con ello. Además de que esta carta fue reimpresa en Bonanza y sería una excelente forma de reintegrarla al juego. La siguiente es Masterpiece de True Draco Slaying King, una de las cartas más infames entregadas en 2017 y que se mantuvo relevante hasta el último día de su prohibición en 2018. Masterpiece es uno de esos monstruos jefes formidables que bien usados y acompañados son victorias ignorantes. Ser inmune a 2/3 del juego, poder interactuar contra el oponente y tener un arquetipo completo al servicio de esta carta son algunos de los elementos que lo hacían tan increíble. Dicho esto, 7 años han pasado desde entonces. Cartas que no existían, estaban prohibidas o eran muy difíciles de obtener, ahora están por doquier, con efectos como Harpy's Feather Duster, Lightning Storm o Evenly Match, solo mencionando algunos. Lo siguiente es que históricamente siempre hemos tenido estos monstruos pseudo invencibles que para su momento están muy adelantados a su tiempo, pero que el juego les pasa encima, obliga al juego a crear nuevas cartas para poderlos contrarrestar y que estos se puedan equilibrar. Esto pasó con Apocryphal Towers e incluso más reciente con Red Eyes Dark Dragoon, que si bien el segundo es mucho mejor que el primero, quien tuvo la relevancia competitiva fue el primero. Este tipo de monstruos jefes usualmente funcionan como una medida o un muro que mide mucho la capacidad de juego. Muchos decks gastan todos sus recursos en poder invocar estos monstruos jefes y, si el oponente con 5 o 6 cartas no pueden vencerlos, muchas veces lo que está mal es el deck usado, la calidad de piloto o la versatilidad de opciones en el deck oponente. Sigue siendo una increíble carta, pero ni de lejos es o sería la carta que marque la diferencia. Lo otro que lo limita mucho, ignorando que True Draco ya no tiene los aliados de ese tiempo, es que incluso Dragonic Diagram sigue limitado, así que no estaría llegando en las mejores circunstancias posibles. El siguiente es Nightmare Mermaid. Esta carta se fue prohibida en 2019 por ser una forma increíblemente sencilla para básicamente cualquier deck acceder al combo Orcust. La idea era usar 2 monstruos para ir por un monstruo Nightmare, luego convertir ese monstruo en Mermaid, invocar Orcust Nightmare y esto daría el nombre para poder acceder a Galatea, y con Nightmare en cementerio luego acceder a la demás porción del motor Orcust. Con Mermaid de vuelta al juego esto se volvería a habilitar, incluso sea por las piezas que tiene Orcust como tener todas sus cartas libres o que recibirá soporte que lo hará una amenaza muy real. La razón de sacar Mermaid es que a pesar de que sí tiene esa función de motor, es increíblemente incómodo y poco práctico. La cantidad de cartas que hay que usar tanto en main y extra deck para justificar esto lo hacen poco viable, al menos para un juego mucho más alto y potente. Lo otro es que, idóneamente querríamos sacar estas cartas a través del uso del motor, pero también hacía que robar muchas de estas las volviera cartas incómodas y hasta a veces desactivando el motor. Mucho de esto es, de nuevo, por el soporte Orcust que aparecerá a futuro, pero este arquetipo se sostiene increíblemente bien en solitario, haciendo del motor una opción interesante sí, pero muy poco viable, y ha pasado tanto tiempo que tampoco se siente como una amenaza. Luego tengo al Super Heavy Samurai Scarecrow. Este se fue prohibido en la llegada del increíble soporte de Super Heavy Samurai, que lo hizo un motor de increíble alcance para que a través de solo una carta se pudiera llegar a jugadas de ridículo alcance, poder y ventaja, dejando piezas al final como Therion King Regulus, Apollos Above the Goddess, Barone de Flower, Borreload Savage Dragon y o muchas piezas más. Desde ese entonces se han ido los negadores más importantes del juego y regresar a Scarecrow habilitaría por completo una estrategia, no con un objetivo ignorante que si no se tenía la carta correcta se perdía el juego, pero uno que es exigente y que puede tener potencial. Antes de este habría muchos más monstruos de extra deck que merecerían salir y que mencionaremos más adelante, pero por la circunstancia en la cual esta fue prohibida sería muy interesante ver su regreso antes. Para la primera magia y siguiendo con revisar a Raisil tengo Bonfire. Esta fue una de las cartas más importantes de 2024 al añadir las piezas Snake Eyes más fuertes. También ha sido una buena opción para otros decks para buscar monstruos que comparten el tipo, pero ninguno tan prolífico como Snake Eyes.
al menos hasta la aparición de Raizil. Raizil tiene 3 blancos que puede buscar con este, siendo Ext, Ice y a futuro Star, todos de hecho con increíble potencia para ayudar al plan de juego de Raizil. En esta misma lista mencioné que Ext tendría que ser limitado para contrarrestar un poco el poderío del deck, y si bien Bonfire todavía puede ayudar con esto, si la misma Bonfire cae en números, esto provoca que se deban tener los otros buscadores como la recién entregada y muy necesaria Seventh Tachyon. Otro punto de elegir esta carta es que ya no representa potencial de empujar producto a futuro. Gracias a su reimpresión en Bonanza es una carta increíblemente accesible y, quedando una copia, todavía es útil para todos los decks, pero no es la herramienta de consistencia que fue. Afectaría a muchos decks que la llevan y necesitan, pero sería una aproximación útil contra el juego competitivo. Luego tenemos Brilliant Fusion. Este es por el soporte futuro que recibirá Gem Knight a través del Battles of Legend. Brilliant Fusion fue prohibido en la infame lista de inicios de 2020 en que absolutamente todo lo que vimos en el formato desapareció. Previo a esto se usó de formas muy interesantes como con Thunder Dragon IO, con motores para poder obtener algo como una invocación normal adicional, lo que no era menor, pero que conllevaban el uso de cartas muchas veces incómodas. Mucho ha sucedido desde entonces, y si hoy en día tenemos motores de increíble potencia que se siente que no tienen cartas incómodas como Fiendsmith, esta carta que sí lo conlleva con piezas no tan útiles no debería de tener problemas en volver. Y por último Heavy Storm, una de las cartas más icónicas del juego y que sigue prohibida. Para su tiempo, el odio a magias y trampas era increíble por poder limpiar el campo y generar demasiada ventaja. Sorprendió muchísimo que pudiéramos tener antes de vuelta Harpy's Feather Duster y no Heavy Storm, considerando que esta podía incluso afectarnos a nosotros, pero mucho de esto era que la destrucción de nuestras propias cartas podía convertirse en ventaja. Esto nunca antes ha aplicado más, pero técnicamente no debería haber ventaja que no pudiera desequilibrar el juego, más considerando que es una carta que estaría a una copia y que hay muy pocas formas de poderla buscar. Si a esto sumamos tener más opciones contra estrategias de magias y trampas, sería muy interesante de ver, sumado a que también fue reimpreso en Bonanza y también sería una muy buena forma de reintegrarla al juego. Para las semilimitadas primero está Dimension Shifter. Este es un movimiento de lo más peculiar. Desde su aparición Shifter no ha hecho más que ocasionar problemas, en muchos puntos siendo un compañero en crimen terrible de estrategias como Flugwandereeze, Exosister o Kashtira. Por otros, una carta que si bien se puede llevar, se sacrifican muchos recursos y se apuesta más a que haga más daño al oponente de lo que nos hace a nosotros. Incluso este formato es extraño ya que Malice lo puede llevar pero funciona mejor sin este, y Raizil puede jugar sobre este sin muchos problemas, así que le hace que esté en un punto muy peculiar. No parece que es el punto más crítico o idóneo para golpearlo, pero sin Abyss Dweller muchas de las quejas y problemas que dejará atrás Abyss Dweller se van a empezar a concentrar en esta. Todavía 2 copias va a verse y usarse mucho, va a arruinar demasiados juegos, pero no es una carta tan ignorante como solamente robarla y activarla. Es una carta muerta en cuanto aparece la primera carta en nuestro cementerio, es muy difícil de poder utilizarla después y en general esto poco hace que se sienta un poco más balanceada, recordando mucho al diseño de las Mulcharmis. Luego tengo a Miscellaneosaurus, esto es por el soporte Yurrak que tendremos a futuro. Miscellaneosaurus siempre ha generado mucha discusión, es una carta que directamente le permite a los dinosaurios ser excesivamente ignorantes y no tener muchas consideraciones para el juego. En los puntos en que esta carta ha estado legal a 3 copias, los decks de dinosaurios se han permitido ir todo el tiempo segundo y romper campos o ir primero sin miedo a interrupciones, o al menos no muchas. Pero el paso del tiempo se comienza a notar, aun cuando esta carta y otras clásicas de los decks de dinosaurios siguen teniendo toda la potencia como Soul Eating Hoviraptor u Ultimate Conductor Tyranno, al ser cartas entregadas hace tantos años, si bien siguen siendo tan buenas, ya comienzan a sentirse no tan útiles o flexibles para lo que se exige en el juego actualmente. Otro punto es que dinosaurios, así como muchos otros tipos, también sufrieron por la prohibición de cartas genéricas, que incluso esta carta no protege, así que esto reduce de forma muy significativa cómo es que funcionan estos. Sería un regalo increíble para todos los pilotos de este tipo, una forma de intentar apoyar el soporte Yurrak que en definitiva no es suficiente y poder probar las consecuencias para el formato. La última carta es Morphing Yar, que por alguna razón todavía hay cartas de volteo en la lista. En su momento eran cartas de potencia increíble, como el poder colocar toda la mano y regenerar ventaja que muy seguramente el oponente no obtendría, decks que se concentraban en usar este efecto muchas veces en un turno para dejar sin jugar al oponente. Pero la mecánica de volteo está excesivamente atrasada y a menos que comiencen a dar efectos o cambios en el juego a través de mecánicas que les permitan usarse, jugarse y aprovecharse, van a ser decks que siguen dependiendo de ir primero, la complicidad del oponente y de robar combinaciones de cartas que se antojan muy difíciles de que sucedan, esto sin estar contando las interacciones que el oponente pueda tener.
Por último, para las liberadas tengo absolutamente todas las cartas que fueron puestas a 2 copias en la lista pasada, con Cyber Jar, Danger Jackalope, Danger Tsuchinoko, Eva y Performapal Monkeyboard. Ninguna de estas cartas hizo absolutamente nada para el juego en 4 meses. Todas estas cartas tenían complementos o fueron usadas en sus momentos del juego en el que tuvieron buenas razones para irse a la lista, pero que aún liberadas no harán ninguna diferencia más que para sus pilotos y algunos juegos afortunados. Solo como una nota, Jackalope y Tsuchinoko pueden fungir como soporte Fabled que tendremos a futuro. La única otra carta para esta sección es la Summon Sorceress con su nueva errata. Esta carta fue infame por la potencia que podía darle a básicamente cualquier deck, o ayudaba mucho a decks no competitivos, pero la constante de este tipo de cartas es que si puede hacer esto para el juego casual, para el juego competitivo es una locura. Encima sus compañeros en crimen idóneos para ese tiempo eran Hulky Fibrax y Firewall Dragon antes de la errata, lo que hacían peor esta situación. Ahora, tanto sus materiales y efectos están modificados y todavía va a tener mucho uso a futuro, pero no es ni de lejos una carta que deba de mantenerse en la lista y es un excelente punto para que salga. Sobre algunas otras cartas que están siendo muy mencionadas y sus lógicas de por qué sí y por qué no, la primera es Crossout Designator. La idea es que las hand traps deben de aterrizar y hacer daño. No obstante, Crossout obliga a tener las cartas, así que empuja ventas. No es como que no pueda ser golpeada, pero económicamente hablando es una carta que ayuda mucho. Triple Tactic Talents sí podría entrar, no obstante los números serían complejos porque una vez que la carta tenga cualquier tipo de limitante, hará que cuando se tenga, robe o busque sea mucho más letal. Este incluso se siente como ese tipo de cartas que una vez que aparece en la lista, no hay otra opción más que prohibirla. Link Decoder tendremos soporte Cybers a futuro y nunca está claro si se quiere golpear a un deck para que el nuevo soporte sea una forma de poder llevarlo, dejar intacto la estrategia para que sea mucho más atractivo y más, pero también se ha pedido mucho a esta como un golpe indirecto a Malice. Frankids, Mew Mew Mew, Zodiac Trident y Wind Up Carriers and Mighty podrían volver en cualquier punto ya que el juego les ha pasado encima. A estas alturas solo es muy obvio que se espera o que tengan soporte o que pueda llegar a suceder algo. Y por último, problemas que van y vienen dependiendo del momento y formato, como Dimensional Barrier, Eradicator, Epidemic Virus y más. Estas requieren un punto más crítico, como lo mencionado con Abyss Dweller y o lo sucedido con Beatriz. Son cartas que eventualmente van a entrar en la lista, pero se necesita el formato más crítico para que se pueda hacer esto. Y esos son los movimientos que para mí tendrían mucho más sentido. Como siempre, habrá que esperar a ver qué es lo que se acaba entregando. TCG tiene la gran particularidad de que siempre acaba entregando movimientos que son bastante extraños, pero que apelan a la salud del juego, poder empujar el producto, que esto es excesivamente importante para no perder de vista de por qué algunas cartas puede que reciban golpes antes que otras o porque algunos movimientos se pueden llegar a sentir raros. También esta lista técnicamente tiene que estar preparando para los torneos más importantes que vamos a tener, para lo que vamos a tener para 2025. No obstante, el año anterior vimos que justamente una lista fue entregada unos cuantos días antes de la celebración de los últimos torneos y que incluso esto comienza a pavimentar el camino de qué es lo que vamos a ver para el mundial, aspecto que siempre es muy interesante. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece mi predicción de la lista. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué movimientos creen que hicieron falta? ¿Cómo lucen sus propias predicciones? ¿Y cuándo creen que nos vayan a entregar la dichosa lista? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.